Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es un video, la verdad, muy peculiar que rompe un poco con el patrón de videos que llevábamos este año, que ustedes saben que estamos haciendo por un lado el club matrimonial de lectura con los libros del New York Times y por otro, pues yo les voy compartiendo lo que voy leyendo en mi Keeping Up with the Reading Challenge, que ya me atrasé un poquito, pero en esta ocasión he querido compartirles una noticia que a mí por lo menos me emociona mucho. Si ustedes estaban siguiendo el canal el año pasado y sobre todo si estaban en la sección de miembros, creo que les compartí un poquito más del proceso. Todo el año pasado prácticamente lo dediqué, desde principios de febrero, lo dediqué a trabajar en una idea de novela que llevaba pensando pues al menos unos 4 años, desde el 2020, o quizá un poquito más. Y entonces el año pasado fue cuando por fin me dediqué, pues no sé si diría que al 100%, pero más bien sí les diría que todos los días del año, todos los días del año, hice algo relacionado con ese proyecto. Ustedes posiblemente se habrán dado cuenta de que el canal en cierta medida lo resintió porque pues eso significó leer menos, grabar menos, etcétera, porque de verdad que escribir y luego llevar a la realidad un libro, una publicación, pues es demandante, sobre todo si como yo pues tienes un trabajo de oficina de todos los días. Y durante todo ese proceso me tuve que aguantar muchísimo las ganas de compartirles con claridad qué era lo que estaba pasando. En teoría, el día del lanzamiento oficial del libro es mañana, 21 de abril. Sin embargo, resulta que pues por alguna razón el libro ya está en algunas librerías, ustedes ya lo han visto, ya algunas de ustedes incluso han empezado a compartir las impresiones de su lectura, algunas ya lo están leyendo y me avisan que ya lo compraron, me avisan que ya lo van leyendo, me van compartiendo lo que les parece. Y bueno, en realidad la idea de este video era anunciarles oficialmente que el libro ya está, al menos en Ciudad de México, ya estará disponible a partir del lunes 21 de abril, no solamente en librerías físicas, sino que también, si ustedes van a su librería favorita, tiene que estar ya el formato virtual. Esto, pues digamos que en las más grandes que nosotros conocemos, que son Amazon, Gandhi, Sótano, Sanborns, Gonville, Buscalibro, todas esas seguramente ya lo pueden encontrar y ya lo pueden pedir con toda la confianza de que el libro pues ya está ahí disponible, les va a llegar muy pronto. El resto de las librerías o las librerías en el resto de las ciudades del país, pues seguramente ya no tarda demasiado, pero yo estoy segura de que a finales de este mes, pues ya el libro estará, digamos que distribuido al completo y ustedes lo podrán encontrar. Les pido por favor, meramente por emoción y por curiosidad, que si ustedes lo ven en su librería favorita, chiquita o grandota de su ciudad, lo que sea, donde lo vean, si lo ven en una librería o si ven a alguien que lo está leyendo o lo que sea, si lo ven en el mundo real, porfa tómenle una foto y etiquétenme porque a mí me va a dar mucha emoción. Les aseguro que me va a dar mucha emoción. Y si ustedes lo empiezan a leer y se van a tomar su tecito, su cafecito, su galletita o lo que sea, también etiquétenme para saber cómo lo están acompañando y cómo lo están pues viviendo. Este video en realidad no quisiera adelantarme con demasiada información. Solo les voy a, o sea, esto es digamos el anuncio de que el libro ya va a estar por ahí. Creo que tendremos oportunidades a lo largo del año para encontrarnos y conversar. Sobre todo creo que a mí lo que más me interesa es escucharlas, porque yo ya llevo pues mucho tiempo conviviendo con esta historia desde que era una idea y luego cuando la escribí pasamos por varios procesos de revisión y de correcciones con mi editor, que si me está viendo le mando un saludo muy grande, pero sí fue un trabajo de acompañamiento preciso y que además no fue el único lector, sino que durante la escritura lo estaba leyendo otras personas, ranas por supuesto, pero también otras personas en quienes yo confío pues muchísimo y que yo quería ver su reacción, quería ver qué les estaba pareciendo. Sobre todo me interesaba ver si el libro sí les entretenía o no y si les ponía a pensar en ciertas cosas que para mí era importante pensar. Entonces, bueno, no quiero adelantarles demasiado, quiero que ustedes
tengan esa especie de curiosidad y que se acerquen al libro si ustedes si sienten que es un libro que van a disfrutar, pues que se acerquen al libro, que lo lean. Y también quiero que tengamos más tarde oportunidades para encontrarnos pues en eventos. La presentación yo creo que va a ser más bien como una pequeña fiesta de llegada del libro, pero si ustedes me quieren invitar a conversaciones, a sus círculos de lectura, a platicar con sus estudiantes, a donde ustedes me quieran invitar y quieren abrir esas conversaciones, yo la verdad es que seré feliz, porque como les digo, yo ya pasé mucho tiempo con esta historia, pero lo que me interesa ahora es ver las cosas, sobre todo las conversaciones que suscita sobre ciertas experiencias que creo que son compartidas por muchas de nosotras, pero que de pronto es difícil saber qué hacer con ellas, es difícil saber dónde situarlas, porque a veces como que o la idea que tenemos del feminismo como lo hemos entendido hasta ahora, pues es difícil que pueda abarcar ciertos matices en nuestra experiencia, y entonces nosotros no sabemos dónde poner ciertas sensaciones, ciertas experiencias, ¿no? No todo es tan blanco o negro, y creo que hay varias cuestiones que es importante que hablemos, que vayamos aireando y que vayamos entre todas pensando dónde las vamos a situar, qué necesitamos concretamente pues para encontrarles su sentido, ¿no? Y su lugarcito y entenderlas de otra manera. En fin, no les adelanto demasiado. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, Duerme Cicatriz, que no sé si ya la vieron, es una cosa muy preciosa, no porque sea mi libro, no porque sea mi libro, pero vean esta cosa tan hermosa. Está muy bella, a mí me encantó la portada, la verdad. Creo que me encantó que fuera rosa para empezar, eso ya saben que el rosa es un color que nos gusta en este canal, pero además siento que está súper llamativa, que está como muy vívida, muy fresca, a mí me encantó. Pero bueno, ¿de qué se trata la novela? ¿Qué es Duerme Cicatriz? Pues es básicamente, yo diría que es una historia de crecimiento, pero elegí que en lugar de que sea un crecimiento, el típico es de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez, y aquí en realidad lo que vemos es una mujer pues ya madura, adulta pues, o sea, tiene casi 40 años y de pronto pues se da cuenta de que a sus 40 años no ha pasado por ninguno de los ritos de la feminidad patriarcal occidental, ¿no? Es decir, no tiene a su gran amor, no está casada, no tiene hijos. Entonces, ¿qué queda, no? ¿Cómo se forma o cómo se define la identidad de una mujer cuando, pues, aparentemente no encajas dentro de los parámetros o las experiencias que supuestamente te tenían que anunciar que ya te habías convertido en una, ¿no? Creo yo que a mí lo que me interesaba mucho en un principio era simplemente escribir una historia. Bueno, esto tiene muchas capas, el proceso tiene muchas capas. En realidad todo tiene que ver con que yo tenía una idea que era escribir una novela. Ya lo he hablado mucho porque esta ha sido como una idea con la que he trabajado durante mucho tiempo y que o sea, cambió muchísimo. Y eso era, yo quería escribir una novela que se llamara El mar de las cosas exactas. Y era justamente sobre un chavorruco, o sea, la idea era escribir una novela de un chavorruco que justo llega, esta excesiva idealización de la juventud y nadie te avisa hasta dónde llega, ¿no? O sea, dónde se terminó tu juventud. Esa sensación era algo con lo que a mí me interesaba trabajar, sobre todo porque a mí me obsesionaban mucho estas personas que les llaman como los forevers, o sea, que se estacionan en una obsesión o como en una etapa de su vida, ¿no? Y se quedan ahí, nunca dejan de escuchar la misma música, se quieren seguir vistiendo igual, o sea, no se resisten mucho a cambiar, un poco por aferrarse a la idea que tienen de sí mismos o no sé, ¿no? Entonces, este personaje a mí me llamaba la atención y yo quería escribir una novela un poco que se burlara de este personaje, pero esa idea yo la tenía cuando era muy joven y sin darme cuenta pues yo misma me convertí en una chavorruca y de pronto dije, ay, pues no está tan mal. No sé, lo que en realidad sucedió, bueno, sucedieron dos cosas.
o sea, alteraron de manera drástica este proyecto. La primera fue el Me Too. Esta novela sí, una cosa o con la que dialoga, aunque sea indirectamente, es con el Me Too, porque más allá de las denuncias, que en eso no vale la pena que ahondemos. Sí, o sea, siento que yo por lo menos no podría aportar nada de valor, pero no sé si ustedes lo recuerdan, pero a raíz del Me Too empezamos a tener también ciertas conversaciones, que esto es lo que a mí me parece interesante. Más allá de la experiencia individual, ¿qué es lo que compartimos como comunidad, digamos, ¿no? Y una de las cosas, bueno, claro, el acoso era algo que básicamente todas las mujeres, las mujeres que habíamos intentado escribir, pues parecía que era de ley que nos iba a tocar en algún punto sufrir algún grado de acoso, algunas directamente violencia. Pero otra de las cosas de las que hablábamos era que los talleres y el medio en general eran pues mundos masculinos en los cuales se despreciaba muchísimo lo femenino en todos sentidos. Entonces, si tú eras una autora, pues sabías que no te tomaban en serio. O sea, tenías que como que hacer muchas cosas, hacer muchos méritos para ganarte esa especie de credibilidad. Y de cierta manera, consciente o inconscientemente, nosotras tomábamos decisiones con nuestra escritura, un poco queriendo ganarnos esa validación masculina. Yo no puedo hablar por todas, pero sí puedo hablar por mí, y yo sí les puedo asegurar que, por ejemplo, yo era muy resistente a escribir personajes femeninos. Yo escribía muchos protagonistas hombres, justo porque me daba un poco esta, pues no sé si pena o tenía esta especie de precaución, porque yo decía, es que si escribo un personaje femenino, van a decir, claro, como es mujer, solo puede escribir. O sea, como que no te tomaban en serio, ¿me explico? Y yo creo que cuando eres joven y estás empezando a escribir, pues quieres varias cosas. Quieres que alguien te ayude, o sea, y te ayude a mejorar, pero también para que alguien te pueda ayudar a mejorar necesita tomarte en serio, o sea, necesita ver en ti cierto potencial, ¿no? Y creo que muchas compañeras escritoras, bueno, no sé, no puedo hablar por todas, insisto, sí puedo hablar por mí y puedo decir que mi experiencia con distintos profesores y en distintos entornos, o aunque no fueran profesores o en talleres, pero fueran compañeros escritores a los que yo me acercaba un poco para que me leyeran y me dijeran cosas, pues sí, o sea, ¿qué te iban a...? Bueno, estas frases, ¿no? De que, ay, escribes muy bien y parece que eres mujer, ¿no? Escribes como hombre, esas son las de cajón. Pero además siempre te recomiendan libros escritos por vatos sobre la experiencia masculina, y además, de cierta forma, sí se espera que tú escribas también. O sea, los temas serios eran los temas masculinos o la experiencia masculina, y tú como mujer tenías que... Y yo creo que incluso a estas autoras nuevas, ¿no? O sea, que se habla del nuevo boom y tal, al menos en la parte inicial, creo que todavía muchas de ellas siguen escribiendo justo personajes masculinos y sobre esta experiencia masculina. Y yo no puedo decir si lo hacían en este sentido de buscar ser serias o que las tomaran en serio, o si eran estas inercias culturales, que también puede ser, o si era un interés realmente genuino, ¿no? Por los personajes masculinos, que también puede ser. Sin embargo, creo que poco a poco hemos ido ganando ese terreno, y en este caso yo sí tomé la decisión de escribir personajes femeninos y escribir sobre la experiencia femenina. Para empezar, porque es lo que a mí me interesa, porque es lo que a mí me consta, y además también, pues porque la validación ya no tiene que venir de los vatos, ¿no? Porque nosotras podemos producir esa misma validación si nosotras le damos seriedad a esos temas. Entonces, bueno, lo primero que sucedió fue que el chavorruco se acabó, lo cambié por una señora medio chavarruca o bastante chavarruca. Y otra cosa que sucedió fue que en el año 2000, bueno, esa transformación inicial sucedió en el año 2018, si no me equivoco, 19 puede ser. Y luego en el 2020, casi un año después, yo todavía no le daba bien el toque a esta novela, no. Yo pensé que iba a dejar de escribir, ustedes lo recordarán, yo estaba bastante... había sufrido un trauma, digamos, importante relacionado con mi escritura. No estaba full convencida de que iba a volver a escribir.
pero estaba indecisa, ¿no? O sea, como que no lo hacía de lleno, pero no dejaba de pensar en eso, así es que pues estaba como ahí a media, ni dentro ni fuera, ¿no? Pero en 2020 tuve una experiencia, ahora sí que una experiencia cercana a la muerte. Sí, o sea, sufrí, no sé si sufrí, pero sí sufrí quizá una cirugía de emergencia, pues ocasionada por un embarazo ectópico que me tomó muy por sorpresa. Y como nos suele ocurrir a quienes escribimos, que somos personas ampliamente morbosas, pues cuando te pasan cosas muy, muy graves o que realmente te simbran duro, uno como escritor morbosito, riquito, lo único que está pensando es esto, ¿cómo lo voy a escribir? Eso es real. Y yo les aseguro, de hecho, si ustedes leen el libro, el capítulo del medio habla de una cirugía y en la anestesia la protagonista está pensando ciertas cosas o está recordando ciertas cosas. La verdad es que en la vida real lo que yo estaba pensando era cómo iba a escribir todo eso. Pero bueno, esta experiencia a mí lo que me... digamos, la manera en la que me impresionó, además de la obvia, fue que yo me puse a pensar, o sea, yo para ese entonces ya estaba casada, ¿no? Estaba casada y eso te da un cierto sistema de apoyo y digo, en ese entonces mi marido era el que tenía el seguro social y me pude atender en un hospital público y digamos que tenía ciertas necesidades cubiertas y no estaba sola, ¿no? Pero en ese momento me puse a pensar, ¿qué tal si esto me hubiera pasado hace 2 años o 3 años, cuando yo era una soltera living la vida loca, que era un riesgo que existía, ¿me explicó? Entonces, bueno, a raíz de esta pregunta, o sea, como que querer especular acerca de qué hubiera pasado o cómo viviría esta misma experiencia una mujer en otras situaciones, o sea, que es soltera, sí, con otras condiciones de vida distintas a cómo nos sucedió a nosotros ese embarazo, pues así fue que yo empecé a urdir y además a conectar esa idea con otros materiales previos, ¿no? Bueno, pues básicamente digamos que hay mucho de autobiográfico, o sea, básicamente todo el cuerpo, o sea, yo presté ahí mi experiencia de cirugía y de recuperación, eso es un hecho, es bastante real. Mi experiencia incluso también en un hospital público y todo lo demás, pues todo eso sí es muy, muy real. Pero después me puse a especular acerca de las condiciones, sí, la serie de condiciones o de experiencias que puede ir atravesando un cuerpo femenino de ese momento en el cual te dicen que ya no eres una niña porque tienes tu primera menstruación y entonces resulta que ya no eres una niña a los 10, 11 años, en teoría. Sin embargo, pues hay toda una transformación mucho más compleja que está hecha de más cosas y que no es para nada fácil. Digamos que todo eso es lo que se cuenta en la novela. Creo que me estoy haciendo bolas demasiado y no estoy siguiendo un millón, pero bueno, la cuestión es que la idea realmente, bueno, en realidad yo tuve muchas ideas, tomé muchas notas a lo largo de los años para escribir este libro. Nunca me decidía, no terminaba de organizarlo, no encontraba el tono, etcétera, etcétera. Pero de repente el año pasado, pues ya las circunstancias me llevaron a que ya me tenía que poner con este proyecto ya muy seria. Y pues dije, no, ya no hay tiempo para pensar. O sea, hice mis notas al lado. Me dediqué a escribir 20 minutos diarios, como la aconseja Julia Cameron, tan. Y así escribí sin meterme en demasiados problemas. Sí tenía una escaleta, por supuesto. Escribí primero el capítulo 1, el 2 y el 5, que son los de la cirugía. Luego escribí, no, el 1, el 3 y el 5, perdón. Luego escribí el 2, que es un flashback a la adolescencia de Lina. Y luego escribí el 4, que es, digamos, otro flashback, pero a la experiencia, digamos, del embarazo, por así decirlo. En fin, la cuestión es que me impresionó muchísimo que ya que había terminado el manuscrito, después me encontré, o sea, volví a leer las notas que yo hice a lo largo de todos los años y me di cuenta de que subconscientemente, o sea, yo tenía tan pensado ese proyecto que ya estaba grabado en mi memoria y sin consultar las notas respeté absolutamente todo lo que estaba en mis notas. Una de las cosas, por ejemplo, era que yo hice un mapa de la novela y yo decía que el cuerpo de Lina era como una especie o sea, construía un sistema solar, ¿no? Y entonces el cuerpo de Lina era como lo que estaba al centro y en torno a ese cuerpo giraban
otros cuerpos, otras personas, otras expectativas, otras ideas, pero todo giraba en torno al cuerpo, ¿no? Entonces es una novela es una novela sobre un cuerpo de mujer. Y ya, no sé qué más pudiera decir. Bueno, el primer dato curioso sería ese, que este proyecto lo desarrollé durante muchos años, fue una idea que tenía muy pensada. A la hora de la hora, cuando lo tuve que escribir así en caliente, pues ya no pensé en nada y sin embargo lo tenía tan pensado, tan trabajado en mi mente que ya no hubo necesidad. Entonces, creo que un aprendizaje grande que quisiera compartir con ustedes es que ese tiempo que ustedes sienten que pierden, o que cuando ustedes están pensando demasiado una idea y le dan muchas vueltas y hacen notas y dibujitos y coleccionan cosas y sí, o sea, como que van acarreando materiales. A veces, bueno, a mí me pasaba mucho que yo decía, bueno, ¿de qué me sirve darle tantas vueltas si no estoy escribiendo y no estoy produciendo, no? Pero a veces cuando ese trabajo se hace con profundidad, eso es lo que permite que la escritura, cuando llega el momento de realmente textualizar, la escritura se vuelva mucho más fluida. Al menos esa fue mi experiencia. Entonces, bueno, si les sirve el consejo, pues se los comparto. Y bueno, también se darán cuenta cuando ustedes lean esa novela, si la leen, de que la música es bastante relevante, tiene una presencia constante. Yo creo que en todos los capítulos suena algo, todos suenan a algo. Incluso los del hospital, qué curioso, ¿no? Pero en realidad, o sea, hice una playlist que desde hace tiempo compartí con ustedes porque cuando estaba corrigiendo, sobre todo, pues iba haciendo la lista de las canciones que aparecían y así fue que hice la playlist. Sin embargo, cuando estaba escribiendo, esa no era la música que estaba escuchando. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando les compartí mi relación con el método Julia Cameron, pues les decía que tenía yo mi playlist y me servía muchísimo porque yo me ponía mis audífonos, empezaba la canción, yo ponía mi timer de 20 minutos y empezaba a escribir. Y hacer esa asociación con esa playlist, así de que ya empezó mi música y ya hay que escribir, me di cuenta de que con el tiempo me hizo mucho más fácil, o sea, como que mi mente se pusiera en esa situación de ya, o sea, este es el momento de escribir porque ya está esa rola, entonces ya, pum, ¿no? Ahora, lo que sí está medio mal es que después cuando llegaba a escuchar esas canciones en otros contextos, como que me sacaba de onda porque yo sentía así como, ay, no estoy escribiendo, ¿qué está pasando? Pero no, la verdad es que es de esos pequeños hábitos que si los aprendes a incorporar a tu rutina, la verdad ayudan muchísimo. Entonces, bueno, de todas formas en la descripción del video les voy a compartir la lista con la música que ustedes van a encontrar en la novela por si la quieren escuchar. Seguro muchas de ustedes, o sea, habrá canciones que ustedes escucharon, si son más o menos de mi edad, seguramente les traerá recuerdos y van a recordar otras más, pero también les voy a compartir la playlist que usé para escribir. La fui cambiando con el tiempo porque al principio escribía solamente 20 minutos, pero ya en la medida que fui tomando impulso, lo que sucedió fue que a veces tuve jornadas de 30 minutos hasta de 40 minutos. Entonces esa playlist son básicamente dos pomodoros que le llaman, o sea, son dos sets de 20 minutos y en medio hay una pausa, o sea, hay una canción que rompe la regularidad y hay una pausa, que creo que los primeros 20 minutos terminan con Enter Sandman, pero la versión de Juanes, que a mí me gusta mucho, no sé por qué. Entonces, bueno, se las dejo por si ustedes la quieren usar. Yo feliz de ser útil. Bueno, durante las correcciones, ustedes saben que yo soy un ser quisquillosísimo, entonces yo hice mis correcciones, o sea, yo rayé el libro, luego mi editor, luego otra editora, lo revisaron, me lo mandaron, lo volví a revisar, o sea, hasta el último minuto casi que me lo tuvieron que quitar de las manos, pero hubo una sola página que la revisé y desde la primera lectura dije, no le quito ni le pongo ni una coma, no le muevo nada, está perfecta, qué cosa tan preciosa. Nunca me había pasado que me sintiera tan contenta con algo que yo había escrito, pero esa página a mí me encantó. Lamentablemente, digamos que en el Word era una sola página, que era una página perfecta, para mi juicio era una página perfecta, pero ya a la hora de hacer el diseño editorial, pues se dividió. Quedó dividida entre, yo creo que el segundo párrafo de la página 267 y el primer párrafo de la 268, más o menos. No les voy a decir qué sucede en esa página, la verdad no sucede mucho, pero no me importa, a mí la verdad es mi página favorita. Bueno, ahora son dos páginas, pero eso de toda la novela
en términos de escritura, eso fue lo que más me gustó de todo lo que escribí. Y bueno, si ustedes conocen el Te Amaba, como bueno, es posible que lo conozcan, y ustedes leen la novela, tal vez se van a dar cuenta de que hay algunos nombres que se repiten. Esto no es casualidad, en realidad el capítulo 4 es de alguna manera una reescritura del Te Amaba. Esto creo que lo conversaremos, o sea, prefiero esperar a que ustedes lean la novela y si nos encontramos en algún evento, en algún círculo de lectura, en alguna feria o lo que sea, me encantará platicarlo más a fondo. Primero quisiera que lo lean, no quiero spoilear nada todavía, pero sí es completamente deliberado que los personajes compartan nombres con el Te Amaba, porque de cierta forma este capítulo y el Te Amaba tienen una relación y hay algo que quiero poner en conversación, digamos. Hay una razón por la cual por la cual tomé esa decisión. A ver qué les parece a ustedes, ya lo conversaremos más adelante. Y bueno, finalmente, si ustedes como yo están haciendo el reto de lectura del 52 Book Club Challenge, les voy a decir en cuáles de las consignas, en cuáles de los prompts encaja mi novela. Así es que, bueno, yo considero que encaja en el 10, es un libro que el apellido del autor también puede ser un nombre de pila y pues sí, hay gente que se llama Cruz, así es que les funciona. También la consigna 25 es un libro que rompe la cuarta pared, también les funciona. 33, novela autónoma, es decir, no forma parte de una serie totalmente. 34, un libro que tiene un epígrafe, en este caso mi novela tiene 3 epígrafes. Prompt 49, es una historia que sucede en un país con un volcán activo. Bueno, saludos al Popocatépetl si nos está viendo, besos tototes. Consigna 52, libro publicado en 2025, por supuesto. Y consigna número 45, el autor publica más de un libro al año. Ahí se las dejo. Se las dejo de tarea, más al respecto en otro momento del año, pero ahí se las quedo para que la piensen. Pues nada, creo que no hay mucho más que agregar, solamente esto, avisarles que ya el libro a partir de mañana va a ser, yo creo que realmente muy fácil conseguirlo. Avísenme dónde lo ven, avísenme si lo están leyendo, cuando lo terminen me cuentan qué les parece, invítenme a donde me puedan invitar, yo siempre y cuando podamos coordinar mi horario godín con su evento, por supuesto que yo la más feliz de ir y sobre todo la más feliz de escucharles qué les suscita esta historia. Les juro por Dios que este libro lo escribí muy informada por las experiencias de otras lectoras y también, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en redes sociales nos muestran, a mí me pasaba a veces en Twitter, ya cerré Twitter, pero me pasaba que me aparecían hilos de personas que yo no conocía, pero a veces eran interesantes porque contaban anécdotas de su vida y tal. A mí a veces me sorprendía encontrar que había personas que compartían experiencias que yo había vivido, ¿no? Y que parecía una experiencia así como tan íntima, tan peculiar, y sin embargo era una experiencia compartida. Entonces, esa sensación fue un poco la que quise poner aquí. Me quise poner a pensar en esas experiencias que se sienten muy secretas, pero que yo creo que muchas de nosotras compartimos y nos podemos identificar. Bueno, hay muchísimas cosas que me interesaron como temas, pero insisto, no me quiero adelantar, solo quería compartirles un poquito, un algo para abrir boca y para despertar la curiosidad. Espero que les llame esta novela, que la reciban y sobre todo que me compartan qué les parece. Tengo de verdad mucha emoción por escucharles, por leerles, por escucharles. No siempre sé qué contestarles, pero se los juro que las leo, que las escucho. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Adiós.